Hola Roberto, muy buenas tardes ya. Tienes tu micrófono silenciado. Discúlpame, ¿cómo estás, Ana Paula? Muy bien, gracias. Bienvenido a la Feria del Terreno. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, por fin ya poder platicar un poquito de las tendencias y lo que viene en el mundo inmobiliario. Estamos muy emocionados por escuchar todo lo que nos tienes que decir, pero antes, por favor, déjame presentarte como debes. Eh, Buenísimo. Perfecto. Con más de 9 años de experiencia en el posicionamiento de plataformas digitales, Roberto es el actual director general de Viva Anuncios. Wow. Ha liderado diversas compañías en los últimos años a través de su enfoque a clientes, desarrollo de excelentes productos, así como eficientes campañas de marketing y desarrollo de equipos de venta. Estoy muy emocionada yo como joven que me encanta todo este mundo del marketing, todo este mundo digital. Estoy muy emocionada para que me cuentes cómo se vive a través de Viva Anuncios. Sí, por supuesto. Y bueno, si me das oportunidad, voy a compartir la pantalla. Muchas gracias por la presentación, Ana Paula. Me hace sentir muy honrado de escuchar esas palabras. No, a ti, de verdad que es un honor tenerte aquí. De verdad estoy muy emocionada. Está aquí una amiga conmigo estamos muy Pues, emocionados de escucharte y escuchar todo aquello que nos tienes que enseñar. buenísimo. ¿Me confirma nada más si se ve mi pantalla, se ve en modo ya la presentación? Sí, se ve perfecta. Padrísimo. Bueno, yo les voy a platicar el día de hoy, espero que sea muy interesante. Les voy a platicar un poquito de cómo está el mercado actualmente, cuáles son las expectativas y qué se espera para los próximos años. Pero antes de eso, me gustaría entrar en un tema que es muy importante para todos. ¿Por qué es tan importante la tecnología hoy en día y más asociada al mundo inmobiliario? Y ahora Roberto, que ¿no puedo interrumpirte un segundo nada más para dejarte ya en la plataforma? Recordarles que te pongan las preguntas aquí abajo en preguntas y respuestas, todas las dudas que vaya viendo sobre la conferencia. Y ahora sí, te las dejo todas. perfecto. Súper, buenísimo, perdón, ya me había emocionado y me arranqué, pero listo, volvemos a arrancar. ¿Y por qué es tan importante la tecnología ahora en este segmento, en el mundo inmobiliario? Y es que me gustaría platicar, mostrar algunos datos. ¿Cuánto tiempo les ha tomado a estas industrias llegar a 50 millones de usuarios? Podemos ver acá que las aerolíneas les tomó 64 años poder llegar a 50 millones de usuarios, a los automóviles tardó 62 años, ahora eh, creo que solo en México país tenemos más de 50 millones de usuarios. Y bueno, podemos ver muchas de las categorías e industrias, y no sé si todos recuerden hace algunos años que íbamos caminando en la calle, veíamos a todos con el celular de frente, buscando, aventándole pelotitas para matar a algunos pequeños monstruitos o capturar monstruos. Pokémon Go le tomó 19 días llegar a 50 millones de usuarios. Entonces, vemos que la viralización cada vez es más importante desde una perspectiva de marketing, es cómo nos vamos posicionando y, por supuesto, cómo vamos haciendo que todo esto se haga viral. Y seguramente recordarán también hace algunos años en Facebook salió una aplicación que era Chewbacca Mom, donde te hacía te montaba en la cara, te ponía la cara de Chewbacca y te simulaba los sonidos. Bueno, le tomó menos de 24 horas llegar a más de 50 millones de usuarios o visitas a esa aplicación. Entonces vemos que cada vez cuando algo llama la atención se convierte o se hace sumamente viral. ¿Qué pasa en Internet en un minuto durante 2021? Todos pensamos que un minuto ahora es mucho o es poco tiempo, pero solo imagínense ustedes, Amazon genera más o genera ventas por más de $280,000 en 60 segundos. Creo que ya llevo yo hablando casi 4 minutos. Entonces, imagínense todo lo que ha pasado mientras yo estoy presentando una o dos diapositivas. Eh, Se generan más de 5.7 millones de búsquedas en Google, 575,000 tweets en Twitter. Entonces, ya hoy estamos viendo una viralización y un uso de tecnología que supera totalmente las expectativas. Solamente en Zoom, ahora todos los estamos acá, se transmiten 856 minutos de webinar o están hosteados 856 webinars simultáneos, ¿no? Entonces ya estamos hablando webinars, no videollamadas. Entonces es un número muy, muy interesante. 452,000 horas transmitidas de contenido en un minuto, es decir,
cuántas gentes hay conectadas en ese minuto. Ahora, todo esto es a nivel global, pero ¿qué pasa en México? ¿Qué estamos viviendo en México? Y es que hoy en día, y las últimas estadísticas nos hablan de que tenemos 82 millones de usuarios activos o que tienen acceso a Internet, de los cuales el 8% se dedica o hace búsquedas de inmuebles cada mes. Estamos hablando que de las 82 millones de usuarios online, 6.4 millones están haciendo búsquedas de propiedades o terrenos a través de plataformas digitales, a través de Facebook, a través de distintas herramientas, las cuales están generando cerca de 55 millones de búsquedas mensuales. Entonces, hay una oportunidad gigantesca todavía. ¿Por qué? Porque la penetración es bajísima y ahora en las siguientes slides les voy a platicar un poquito de cómo nos comparamos contra otros países. Y de todas estas búsquedas, el 60% está enfocado en venta y un 40% está enfocado en renta. Para dar un poco de contexto, ¿qué está pasando también en la industria inmobiliaria en México? Y es que, según los datos del INEGI de hace algunos años, hoy existen cerca de 32 millones de viviendas en México y solo el 4% las podemos encontrar de forma digital. Es decir, hay una oportunidad todavía de digitalización muy, muy grande y que tiene que ir de la mano con los usuarios, la gente que busca una propiedad, y que la oferta esté de forma digital. De otra manera, no lo vamos a conseguir y creo que es un trabajo de todos poder apoyar en esta digitalización. Y aquí es un poco lo que les quería mostrar. En México es el 8% de la gente que hoy está en Internet hace búsquedas de propiedades, pero si nos comparamos solamente con Latinoamérica, vemos a Colombia con un 10%, Argentina con un 12%, Estados Unidos ya está más del 50%, y bueno, también en Europa vemos una penetración mucho más alta. Entonces, la oportunidad que tenemos hoy en México es gigantesca y hay que seguir trabajando, tenemos que juntarnos como industria y poder alcanzar. Y obviamente cuando estás del lado de compra, saber que puede haber muchas propiedades que aún no se encuentran de forma digital para hacer una búsqueda más exhaustiva. ¿Qué pasa con cómo se ha ido transformando los hábitos de consumo en los usuarios? Y es que el lado izquierdo, en la gráfica del lado izquierdo, en el mapa morado, los estados que más búsquedas generaban antes de la pandemia, y es que éramos obviamente pues, los estados más grandes: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Y esto cómo ha ido evolucionando debido a los cambios en los consumos de hábito. Por ejemplo, Baja California se logra colar en el top 5, Puebla sale de la ecuación, y aquí es importante entender que esto es la intención de búsqueda, es decir, qué es lo que es atractivo para la gente, para los usuarios que están buscando una propiedad. Si esto lo partimos exclusivamente en venta, vamos a ver que al cierre Q2 del 2020 tenemos el top 10 del lado izquierdo, y del lado derecho en 2021 vemos que los primeros 4 permanecen muy parecidos, o sea, no hay grandes cambios, pero nuevamente vemos un Baja California que pasa del lugar 7 al lugar 5, un Quintana Roo también que pasa de un lugar 9 a un lugar 7. Y acá importante, estamos hablando de ventas, o sea, la gente estaba buscando comprar una propiedad, ya sea o de segundo, una propiedad vacacional, o simplemente mudar su propiedad actual. Yucatán baja casi 4 posiciones y Morelos se logra incorporar a esta parte del top 10. Ahora, si vemos renta, de igual manera Quintana Roo pasa a ser un estado muy importante. Obviamente pues, la gente quería, si voy a trabajar desde casa, prefiero trabajar en un lugar con vista al mar, con vista a la playa, que estar trabajando desde casa y poder hacerlo ya en un lugar un poco más agradable. Puebla baja también algunos estados y Veracruz logra también meterse en este top 10 de renta. Ahora, dentro de los hábitos de consumo, la gente revalorizó sus espacios, revalorizaba dónde vivía, cómo vivía, y gran parte de esto es por qué estas 3 amenidades, lo que son la alberca, jardín y terraza, aumentan las intenciones de búsqueda, es decir, el filtro de alberca, jardín y terraza aumenta más del 50% de prepandemia a enero del 2021, y esto es obviamente pues
¿Quién no quería tener una terraza en su casa, inclusive una alberca, sabiendo que no podía salir a muchos lugares o trasladarte, inclusive viajar, poder aprovechar estos espacios y poder trasladarse? Y esto es un dato muy interesante para todos los desarrolladores, ya que tienen que reentender las necesidades de sus usuarios, entender qué es lo que ahora les llama la atención y qué es lo que les tenemos que ofrecer, ¿no? Entonces, es entender a sus clientes y a sus potenciales compradores. ¿Qué vemos en las tendencias? ¿Cómo ha ido evolucionando el proceso de búsqueda? Antes, si se acuerdan, hace 10 años o 12 años, sé que somos una población muy joven, pero hace 10 o 12 años, todavía si queríamos encontrar una propiedad, teníamos que ir a hacer la compra del periódico o una revista regional o zonal, buscar qué propiedades había disponibles y luego entender si quedaba dentro del espacio o del área que estábamos buscando. La tecnología ha venido avanzando. Obviamente, la gente busca viviendas adaptables, es decir, que se adapten y que sean más ad hoc a las necesidades actuales. Tours virtuales. A pesar de que los mexicanos somos muy de ir a ver la propiedad, conocer la propiedad, creemos que es muy importante el poder dar una que puedan tener un antecedente de lo que van a visitar. Entonces, tenemos distintos tipos de tours virtuales, los que son pregrabados, y lanzamos una iniciativa que era hacer como open houses virtuales, donde desde casa una persona iba haciendo un recorrido por la propiedad y podías pedirle más detalle o menos detalle dependiendo de lo que fueran los intereses de cada una de las personas. Y los videos 360 que igual ayudan a conocer un poquito la propiedad. Visitas virtuales o recorridos o información de la zona. Muchas veces solamente nos enfocamos en la propiedad. Es importante conocer el contexto completo de la colonia, cómo se vive la calle, el tránsito, qué pasa. Muchas veces visitamos en el horario, pero perdemos si es una propiedad que puede ser que le pegue el sol, que no le pegue el sol, que hay mucho ruido, mucho transporte público o mucho que genere que la propiedad no cumpla con lo que estamos realmente buscando. Asistentes virtuales, ahora a cualquier sitio que entres aparece un chatbot que lo primero que te dice, hola, soy Juan, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces es importante entender igual quién es el consumidor, cómo le queremos hablar y qué es lo que le es de interés. Este quinto punto que es solicitud de créditos hipotecarios, igual, ya hoy podemos obtener un crédito hipotecario sin visitar una sucursal bancaria, sin ir a una institución financiera. Es decir, hago mi solicitud en línea, mando todos mis documentos, los aprueban, los validan, hacen las consultas necesarias en Buró de Crédito, historial crediticio, nos regresan los contratos y los firmamos de forma digital. Solamente se hace una visita presencial a la propiedad para que realmente lo que se queda como garantía exista y posterior se entrega el crédito. Entonces, estamos avanzando, ya vemos la parte de firmas electrónicas, cada vez estamos esperando que esto sea más y obtenga un valor legal más grande y por supuesto el tema de pagos en línea que ya es una tendencia. ¿Qué hemos visto? ¿Cómo se ha movido el mundo inmobiliario post pandemia? La realidad es que la pandemia sí tuvo sus impactos, pero también nos ayudó a acelerar, les podría decir que casi 10 años, lo que nos hubiera tomado poder llegar a donde hoy estamos. El uso de la tecnología, la digitalización, tener este tipo de llamadas, probablemente si esto lo hubiéramos hecho antes de la pandemia, sería algo presencial y encantado de verles, de poder verlos de forma directa, pero creemos que también esto ha ayudado a evolucionar, a tener mayor acceso a información, que el mundo inmobiliario empiece a digitalizarse. Y esto también para el usuario, el comprador, es una mejor utilización del espacio. Otra vez, revalorizamos nuestra vivienda, revalorizamos nuestra industria. Casas inteligentes también creo que ya es un factor que cada vez nos hace más dependientes de la tecnología y esto ayuda a tener el tema de la comodidad. Y el tema de operaciones de forma digital, antes necesitamos algo para la casa, teníamos que vestirnos, bajar al coche, ir al súper, hacer las compras. Ahora estás sentado en el sillón, sacas el celular, abres una aplicación, lo pides, seleccionas el horario de entrega y las cosas te llegan ya inclusive pagadas, ¿no? Entonces, estamos avanzando muchísimo y esto ayudó a que se avanzara de forma muy, muy amplia.
En Viva Anuncios hicimos una encuesta hace algunos meses y lo que queríamos entender eran cuáles eran esos intereses inmobiliarios para los mexicanos y esto, por supuesto, poder ayudar a tener una mejor toma de decisiones. Entonces, lo que vimos es que el 40% de los mexicanos que tenían pensado comprar una propiedad en 2021, por alguna razón la detuvo. Pudo haber sido una situación económica, pérdida de empleo, necesidad de estabilizarse un poquito, y el 40%, 38.7%, optó por continuar con esos planes durante 2022. Entonces, esperamos un crecimiento importante en los próximos meses de gente que quiere comprar una propiedad y que piensa mudarse. Entonces, hay una oportunidad y hay que saber que la gente sigue pensando que es importante eso. De los cuales el 70% va a comprar una propiedad, el 17% tiene pensado rentar y solo un 13% construir. Entonces, sigue habiendo una oportunidad. Siempre el segmento de venta o compra es el segmento más importante y hay que considerar y tenerlo como una prioridad a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué quieren comprar una propiedad? ¿No? Hay que entender también cuál es esa necesidad para saber a quién le estamos vendiendo, a quién le estamos hablando y qué tipo de propiedad puede ser interesante. El 37% de los mexicanos que van a comprar es porque quieren formar un patrimonio. Hace muchos meses, antes inclusive de la pandemia, se hablaba que el mundo de los millennials era más de experiencias, no se hacían de sus bienes, ellos no querían tener nada que los amarrara a su zona donde vivían. Ahora empezamos a ver una migración, empezamos a entender que el millennial, después de la pandemia, percibió que el no tener una posesión no lo hacía ser feliz. Entonces empezamos a ver que empieza a ser más relevante otra vez. Más del 50% de las transacciones en los próximos años va a ser a la población millennial. Y bueno, ¿cuáles son los factores más importantes que consideran los compradores antes de elegir una vivienda? La seguridad siempre es el factor más importante. En esta gráfica del lado derecho, la suma de los porcentajes no da 100, es simplemente cómo se fue catalogando los intereses de las personas. Un 40% lo opta porque cercanía al trabajo es de los más importantes, cuando antes de la pandemia era casi un 80% la cercanía al trabajo. Entonces, empezamos a ver también que las empresas van a ofrecer esquemas híbridos de trabajo y esto ayuda a que no tienes que estar ya tan cerca si solamente vas a ir 1 o 2 veces a la semana o menos de lo que antes requerías. Cerca de áreas verdes, bueno, sabemos que ahora áreas de esparcimiento, la gente se volvió más del aire libre, antes vivíamos siempre encerrados en casa, en centros comerciales, en oficinas, en lugares cerrados y ahora las áreas abiertas han tomado mucho mayor relevancia. El tema de amenidades siempre va a ser importante. Cercanía al transporte público, saber qué tan conectada está la zona con los principales medios de transporte y centros de salud, bueno, si hay alguna necesidad particular. Ahora, de toda la población que está en búsqueda de una vivienda, ¿cómo se distribuye entre departamentos, casas, terrenos o qué tipo de propiedad? Y vemos que el 67% está en busca de una casa. Recuerden que esta encuesta es a nivel nacional. Sabemos que en Ciudad de México el obtener una casa puede ser un poco más limitado, pero cuando lo vemos en otros estados, la mayoría de la vivienda es vivienda horizontal, no como en Ciudad de México, en las grandes ciudades donde empezamos a ver mucho más vivienda vertical. Entonces, el 67% está en busca de una casa, el 20% en busca de un departamento, solo un 7% en busca de un terreno, porque la gente tiene temor de la construcción, tiene temor de los costos que pueda generar, entonces creo que hay una gran oportunidad todavía por ahí. Del lado derecho, ¿cómo es el porcentaje de búsqueda de qué tipo de vivienda está buscando la gente? Y lo que encontramos es que más del 45% está buscando interés social, que es decir, propiedades de menos de 1 millón o menos de 900,000 pesos. Un 20% vivienda residencial, que es de 1 millón más o menos hasta los 2 millones, 2 millones y medio, dependiendo la zona. Y casi 14% está buscando propiedades de más de 2 millones. Entonces, sigue habiendo una concentración importante en propiedades de menos de 2 millones, 2 millones y medio.
lo cual también puede ser un dato interesante cuando están pensando en la parte de comprar o inclusive de construir. ¿Cuáles son los factores o las necesidades principales en cuanto a amenidades? Encontramos que el 42% buscan patio, un espacio abierto, un jardín, perdón, es un patio exclusivamente, y luego vemos también que, por ejemplo, estudio, que tenga un espacio donde puedan montar una oficina, un área de trabajo, también ha tomado mucho más relevancia. Alberca, terraza, jardín, otra vez, volvemos al esquema de quieren espacios abiertos, espacios donde puedan tener la oportunidad de esparcirse, de tener áreas recreativas. Pensamos, antes de hacer la encuesta, que el resultado aquí iba a ser interesante, que la gente iba a modificar los montos de inversión, es decir, revalorizar un poquito cuánto quieren gastar, qué tipo de propiedad o qué segmento iban a comprar, y lo que encontramos es que casi el 50% optó por no modificar el presupuesto de inversión que querían hacer para comprar su propiedad, es decir, se mantuvo igual. Encontramos un 40% que sí tuvo que reducir el monto que querían comprar de la propiedad, y esto obviamente pues, es la capacidad de pago que generó post-pandemia por distintas razones, pero también vemos que un 10% optó también por incrementar el monto, ¿no? Y entonces otra vez aquí entra el esquema de revalorizar lo que teníamos pensado comprar y si sí cumple o no cumple con las necesidades que teníamos. Cuando vamos a entender ahora de toda la gente que quiere comprar, ¿cómo iban a comprar esa propiedad? Bueno, encontramos que casi el 35% lo va a hacer a través de un crédito hipotecario de Infonavit o Fobiste, el 20% va a utilizar un crédito bancario. Acá una cifra que creo que vale la pena recalcar es que más o menos el 80% de la población hace la compra a través de créditos. Solo un 22% lo hace, digamos, de contado. Y ahora, si consideramos que estamos en un momento donde las tasas de interés son históricamente bajas, hay una gran oportunidad también para que la gente opte por tomar esto y aprovechar estos momentos para hacer la compra. Del lado derecho vemos que el 54% no cambió sus necesidades de espacio, es decir, lo mismo que tenía pensado, me funciona, la opción que tenía se mantiene. Un 18% requiere más espacio, es decir, lo que teníamos pensado comprar, o se quedó grande o se quedó chico. Un 6% requiere un espacio de oficina, es decir, necesito que ahora mi residencia, mi casa, mi departamento tenga un espacio para poder una pequeña oficina. Y el 20% ya requiere un espacio recreativo, un espacio lúdico, como puede ser un patio, terraza o jardín. Obviamente lo hemos venido platicando, se ha convertido en algo muy, muy interesante o muy atractivo para los compradores. De toda la gente que tuvimos oportunidad de entrevistar, el 80% de los encuestados no se mudaron durante la pandemia, es decir, donde estaban se mantuvieron, y solo un 20% se mudó por distintas razones. Y ahora, de las que sí se mudaron, ¿por qué se mudaron? Entonces, el 66% declaró que no se cambió, perdón, por la distancia del trabajo. Un 24% sí lo hizo porque o cambió de empleo o necesitaba o tenía que acercarse o alejarse, y un 2% básicamente pues, trabajó a distancia, entonces no le afectó este factor para la toma de decisión. De la gente que se mudó, el 34% estaba en búsqueda de una zona más tranquila, más familiar. Otra vez, aquí volvemos al tema de esparcimiento. En el pasado sacrificábamos metros por distancia, es decir, está dispuesto a tener un departamento, una casa más pequeña, a cambio de vivir cerca de mi centro de trabajo. Hoy en día prefiero sacrificar tiempo de traslado, pero tener un espacio un poco más amplio. El 32% de la gente que se cambió estaba buscando más espacio, el 23% buscó una vivienda más económica, todas las afectaciones de pérdidas de empleo que se tuvieron. Y luego vemos que todavía hay un interés muy grande por mudarse o cambiar de residencia. El 59% planea volverse a mudar,
una vez que la situación económica y la pandemia se estabilicen un poco, y el 41% continuará viviendo en donde actualmente está. Cuando vamos a construir, cuando estamos pensando en hacer la inversión, hay que entender un poquito cómo está estructurado el mercado, a quién le queremos hablar, asegurarnos que lo que estemos poniendo en el mercado de oferta pueda satisfacer la demanda que existe. Entonces, el 54% de los tomadores de decisión para la compra de una propiedad en este año van a ser millennials y generación Z. Entonces, hay que pensar en lo que es atractivo para ellos, qué es lo que buscan, y entonces poder tener bien pensado eso. Este es un dato que es sorprendente, ¿no? Pero el tema de divorcios se ha incrementado 25% año contra año desde 2016 a la fecha. Esto que significa que una pareja en una vivienda ahora requiere 2 viviendas, o alguien de los dos tendrá que volver con sus padres. Entonces puede ser una oportunidad también para más vivienda. El promedio de escolaridad de la gente que está comprando es de 12 años, 12.5 años promedio. Entonces, es de 12.5 años promedio, ha venido creciendo a tasas del 9-10%. Y luego, en términos de tamaño de familia, el promedio hoy ha venido a la baja. Estamos hablando de que el promedio es de 1.4 hijos por familia, entre 1 y 2, ¿no? Pues pueden tener puntos 4 de hijos, pero es entre 1 y 2. Ha habido una reducción de matrimonios, de lo que se ha venido viendo año contra año, pero también han aumentado las parejas en unión libre. Y el 29% de los hogares son de 2 integrantes, entonces también ha venido incrementando esto. Entonces habla de la necesidad a lo mejor de vivienda un poco más pequeña. ¿Quiénes son los millennials? Este segmento de la población que hoy van a representar más del 50% de la toma de decisiones, y seguramente serán los primeros compradores que veremos en el futuro. Entonces, entre 2016 y 2018, solo el 33% de los compradores eran millennials, y ya a hoy en día ese segmento de la población ha adquirido un poder adquisitivo, ha incrementado su poder adquisitivo. Solo en 2020 el 50% de los créditos se otorgaron a millennials, por lo que esperamos que en 2021 el 63% de las compras van a ser para millennials. Estamos hablando de 40 millones de mexicanos que van a buscar adquirir una propiedad, ya sea de forma independiente o en conjunto, y seguramente será más en conjunto. Pero un dato importante también es una decisión muy importante de vida, es decir, el promedio de compra de un mexicano es de 1.18 propiedades a lo largo de su vida. Básicamente es una. Entonces la decisión tiene que ser una decisión muy bien tomada, muy bien fundamentada, muy bien evaluada, y aquí hay que ayudar y apoyar a que tomen la mejor decisión. ¿Cuál es la diferencia entre co-living y co-housing? Co-living básicamente es cómo compartimos un espacio donde podemos disfrutar de ciertos beneficios, compartir gastos, reducir el gasto fijo. Y la parte de cohousing va más a un tema de ¿cómo explicarlo? Es más independiente, pero en una misma zona, en una misma área, en un mismo espacio. Co-living sería más como el esquema de roomies, que es muy conocido hoy en día. Entonces también es entender que es una oportunidad importante, porque otra vez la gente busca más experiencias, a lo mejor no se quiere comprometer a algo más a largo plazo. El modelo de negocio está cambiando detrás de la mayoría de las industrias. Lo que estamos viendo es que ha evolucionado. Hubo un impacto muy fuerte en la zona comercial, por ejemplo, todos los centros comerciales, locales comerciales. Vimos muchos locales cerrados que se pusieron en venta, en renta. Entonces, está cambiando, está evolucionando. Ahora el modelo, por ejemplo, de Dark Kitchens se está tomando una relevancia increíble, donde antes para tener un restaurante tenías que pensar en el espacio de cocina, el espacio para comensales, el espacio en la terraza, y ahora lo que dicen es: a mí dame un espacio de 4 metros
cuadrados escondido en un estacionamiento, me monto en una aplicación y listo, estoy listo para salir a comercializar y vender mis productos o servicios. Entonces, un poquito lo que ha pasado o hemos visto en la historia, creo que seguramente muchos de ustedes han visto este slide o han escuchado esto. Uber no mató a los taxis, simplemente el acceso limitado, el mal servicio, control de tarifas, la seguridad, pues vino a que la tecnología cumpliera con algo. Apple o Spotify, pues no mataron la industria de la música, evolucionó. Antes tenías que ir a comprar el CD, tenías que comprar las 10 o 12 o 15 canciones que venían en el CD, aunque solo te gustara una, ¿no? Entonces, ahora puedes hacer este uso más focalizado. Netflix no mató a Blockbuster, simplemente, si recordarán, tenías que ir a hacer la renta, ver el video en 24, 48 horas, luego regresarlo, pero si no lo regresabas tenías una multa y eran costos muy altos, y luego si había o no disponibilidad de la película que querías ver. Entonces, todo esto fue evolucionando y Amazon, pues la disponibilidad eh, y la oferta online que generó, ¿no? Entonces, muy importante aquí es la tecnología, no es lo que está rompiendo el mercado, hay que entender quién es nuestro cliente, cómo enfocarnos en él, satisfacer sus necesidades, satisfacer su demanda, y no podemos estancarnos en ninguna industria. Todas las industrias están cambiando. Ahora en la industria inmobiliaria empezamos a ver mucho el tema de PropTech, empezamos a conocer que en algunos países ya se están comercializando propiedades 100% online. México todavía no, todavía hay una oportunidad por recorrer, pero no dudaría que en los próximos 10 años empezamos a ver que esto pueda suceder. Este es un dato también muy interesante, a su vez preocupante. El 66% de las compañías en la industria inmobiliaria no tienen una estrategia digital. Saben, conocen, están en portales y demás, pero no tienen una clara estrategia de cómo hablarle a los clientes. Si pensamos que el 63% de los compradores a futuro van a ser millennials, les tenemos que hablar de forma digital. Es la forma más fácil, rápida y sencilla de llegarle, de presentarle y de hablarle a esta generación. Entonces, muy importante focalizarnos en esa parte. Lo que comentaba un poquito de PropTech, que es básicamente Property Technology. Entonces, son todas las empresas que están llegando a evolucionar, a revolucionar, a ser disruptivas en el mundo inmobiliario, desde la parte de búsqueda, desde la parte por ejemplo, ya podemos ver que puedes rentar una propiedad sin aval. Entonces empezaron a llegar a cambiar la forma en la que estamos haciendo las fintechs, las que entregan créditos hipotecarios de forma digital. Entonces hay una oportunidad todavía muy grande. México es un país que está en vías de desarrollo en este sentido, pero con un potencial gigantesco hacia adelante. Van a facilitar, quieren facilitar el proceso a la gente, hacerlo más accesible de forma digital, y otra vez, no es solamente depende de ellos, depende de todos los que estamos en la industria, de todos los que somos partícipes de la industria. Tenemos que participar y montarnos en este mismo barco para asegurar que podemos ofrecer estos servicios y garantizar que, otra vez, ¿cómo aseguramos que la oferta sea la suficiente en línea? Todas las categorías que podemos encontrar, fintechs, context, smart real estate, la parte de fintech específicamente de real estate. Entonces, hay muchas industrias que hoy existen y que se están empezando a meter al mundo de bienes raíces. Es una de las industrias más antiguas del mundo, ¿no? Desde hace miles de años existen los bienes raíces, y bueno, hay que empezar a entrar ahí. ¿Cómo está el entorno de PropTech? Todo lo que abarca, quiénes están ahí, cómo se está creando valor al sector inmobiliario, cómo están desarrollando estas tecnologías para satisfacer una demanda, una necesidad principalmente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es todas las categorías en las que puedes participar en PropTech. Por ejemplo, hoy todavía la parte de avalúos es de forma presencial, en algún momento vamos a poderlo hacer de forma digital. ¿Quieres vender tu propiedad y no sabes cuánto vale? Bueno, pues con fotos y alguna información ya deberían de poder alguien de forma digital y remota evaluar esa propiedad. Toda la parte de
hogares inteligentes, la parte de financiación, que ya lo platicamos. Entonces, hay todo un 360 que puede ayudar a facilitar estos procesos. Para un segmento de la población de interés social o, digamos, de bajos recursos, ya vimos que ya puedes imprimir una casa en menos de 15 horas, casas pequeñas, pero puedes hacerlo también por módulos si es que buscas una propiedad un poco más amplia, pero cosas que no veíamos que pudieran llegar a existir. Los costos son 35% menores, no hay costos residuales, porque aquí estás únicamente utilizando los materiales que realmente se requieren para la construcción, no hay desperdicio, entonces vemos que va a haber una evolución. Hoy en día todavía esto es más un proyecto que una realidad, pero no dudaría que en los próximos años empezáramos a ver esto. Toda la parte de automatización de edificios inteligentes, el facility management, toda la inteligencia artificial que hoy se está aplicando en la parte residencial, en la parte corporativa, en la parte comercial, saber el uso que se tiene. Por ejemplo, hemos platicado con muchas empresas que hoy en día están migrando al esquema de hoteling, donde en vez, si tengo 100 empleados, en vez de tener una oficina para 100 empleados, voy a reducir el espacio a solo 20 o 30 y a través de un sistema de reservas la gente puede visitar, pero ya no son lugares fijos, ya son lugares donde llego, utilizo el espacio, me voy y tengo que dejar el espacio como lo encontré. Entonces vamos a ver que también va esto a estar evolucionando constantemente. Esta es una imagen del edificio más inteligente del mundo, que no solamente sabe información del edificio, sino también sabe todo lo que tienes que hacer, todo lo que haces, dónde vives, con quién te juntas, dónde trabajas, con quién te llevas, qué coche tienes, tus reuniones, conoce tu agenda. Entonces, un poco invasivo, un poco intrusivo, pero ya existe. Ya existe un edificio que te puede hablar y que puede trabajar para ti. ¿Cómo se usa el Machine Learning en esta industria? ¿Qué significa? Acá principalmente es entender otra vez, hay que conocer al consumidor, qué está buscando, sus intereses, qué le llama la atención, qué viene hacia adelante, qué sigue, cómo evolucionar, cómo avanzar. Y aquí hay que ir aprendiendo de toda la información del mercado, cómo está la demanda, tráfico, qué está pasando con la parte corporativa, la parte de oficinas. Entonces también hay una oportunidad muy, muy grande. ¿Y por qué adoptarla? ¿No? Esta es la curva de adopción de dónde estamos hoy. Entonces, tenemos a la parte innovadora, que también son entusiastas de tecnología. Tienes a los innovadores, que son los primeros seguidores, que quieren las nuevas tendencias, saber qué está sucediendo, cómo está avanzando y probar cosas nuevas. Tienes a los pragmáticos, que es los primeros que ya están haciendo uso y que no están entrando en la etapa temprana. Y tienes los que están llegando un poquito más tarde, que al principio no confiaban, empiezan a confiar, avanza, y por supuesto los rezagados o los que no confiaban, y llegó el momento de o lo hago, ¿no? O evoluciono o me extingo. Entonces, el futuro nos alcanzó más rápido de lo que esperábamos. La pandemia ayudó a acelerar muchísimo este tema. Entonces, hay que entender cuáles son esas estrategias que tenemos que seguir para poder avanzar y que hoy puedes poner en práctica para asegurar que puedes evolucionar. Y es digitalízate, haz que tu oferta esté disponible en plataformas, esté disponible en internet. La velocidad de la información hoy viaja muy rápido, la gente quiere contactarse rápido. Si recibes un lead, un interesado, contáctalo lo más rápido posible. Capitaliza la base de datos. Tienes un histórico de a quién le has vendido y quiénes podrían ser potenciales inversionistas o compradores en un futuro. La parte de engagement o mantener informado a tu público, y hay que reinventar la forma y la experiencia de compra, ¿no? No solamente ir y enseñar la casa, hay que conocer lo que estás enseñando, y también la parte de open house es muy importante. Les dejo esta pregunta: ¿la tecnología es una amenaza u oportunidad? Yo creo que hay que entender la etapa de cada uno, pero me parece que vemos más oportunidades, pero también sabemos que en algún momento podría generarse una amenaza. Ya sabemos que existe todas las señales visibles de disrupción. El tema de WeWork pasó de ser un modelo muy anticuado,
donde tenías que rentar sí o sí una oficina, tener espacios colaborativos, la parte logística y Airbnb la parte de rentas, que también han sido muy disruptivas en el mundo inmobiliario. La tecnología no reemplaza, la tecnología viene a ayudar, viene a abrazar, viene a facilitar, entonces hay que aprovechar la tecnología para aumentar la eficiencia, comunicarse mejor con los clientes y cubrir un área mayor en cuanto a la perspectiva y que toda esa información la podamos aprovechar al máximo para tener mejores resultados en este mundo. Y bueno, espero que haya sido muy interesante esta conversación. La verdad es que es un tema muy, muy amplio. Podría haber estado por muchas horas más aquí platicando, pero sabemos que los tiempos no nos los permiten. Roberto, tengo unas preguntas para ti que por aquí vi que llegaron. Si alguien tiene otra pregunta, estamos en el momento de hacerlas y te las leo. ¿Por qué crees que México esté por debajo en Latinoamérica en digitalización? Mira, es una pregunta muy buena. La realidad es un poco difícil responder, pero creo que los incentivos que se han dado en otros países, y no tanto en la digitalización, sino hoy tenemos, por ejemplo, el 75% de la población ya tiene acceso a Internet. Estamos hablando que ya pueden acceder y pueden digitalizarse, pero de alguna manera el contenido, por alguna razón, el mercado nicho no es a través de digitalizarse. No han entendido pensemos cómo está dividida la población de México en población de interés social o población de un segmento menor, donde esas propiedades probablemente solo se comercializan en la zona, a través de carteles, a través de toda la parte offline. Entonces, me parece que todavía hay una oportunidad, pero tiene que haber algunos otros incentivos, algunos otros proyectos y algunos otros apoyos para que esto suceda. Te leo las siguientes. ¿Hay algún rango de precio para los millennials? Te diría que es un poco de todo. Pensemos que la generación millennials va entre de los años 80 a los 90 y cachito. Entonces hay que entender las necesidades, más que el precio, creo que el segmento más popular hoy en día en términos de necesidad, estamos hablando entre los 2 millones a los 3 millones y medio, 4 millones. Obviamente va a haber de todo, va a depender la zona, va a depender la ubicación, depende de los ingresos. O sea, hay muchos datos importantes que considerar y va a depender otra vez la ubicación y la zona principalmente. Digamos que está más enfocado en las necesidades de nosotros. Exactamente. Ok, ahí va. Respecto al 66% que busca un inmueble en México en el 2021, el 7% que son buscadores de terrenos, ¿cuánto equivale eso en cantidad de personas y en qué zonas se busca la gran mayoría? Haciendo una matemática muy rápida, recuerden que esto es una encuesta, entonces va a una parte de la población, pero si estamos hablando que tenemos cerca de 6.5, vamos a cerrar números en 7 millones de personas buscando una propiedad, el 66%, o más bien, de esos 7 millones, el 66% está buscando comprar una propiedad. Estamos hablando de 7, como 4 millones, 5 millones. El 7% estamos hablando de 350,000 personas buscando un terreno. O sea, es un dato muy amplio, o sea, es un número muy grande. No tengo exactamente la zona en donde están buscando, la verdad no lo tengo ahora en este momento, pero con mucho gusto podríamos compartir ese dato más adelante para saber cuáles son estas zonas que más están buscando. Ok, y esta pregunta que me parece muy interesante porque a mí también me gustaría saber qué opinas. ¿Qué opinas del metaverso? Híjole, me agarran un poco en curva, la verdad, no estoy muy metido en eso todavía, no les podría dar tal cual mucho detalle de cómo está involucrado, o sea, cómo se podría relacionar y cómo
conectarlo todavía con el mundo inmobiliario. Entonces, veo que Enrique pregunta por ahí. Enrique, una disculpa, pero no tengo mucho que opinar y preferiría no meterme en detalle. Ok, perfecto. Sí, porque apenas, o sea, apenas se acaba de, ahora sí que se hizo el lanzamiento de Facebook hace creo que 3 semanas, entonces creo que todos estamos relativamente nuevos a esto del metaverso. Exactamente. Todavía es muy escondido. Hay que entender cómo participar y cómo interactuar todavía. Ok, aquí hay otra. ¿Qué opinas de los inmuebles con integraciones de NFTs? A ver, es algo que sí va a suceder. Definitivamente todo lo que está relacionado al tema blockchain, al tema inmobiliario, lo hemos visto. Estuvimos en un par de charlas hace unos días donde hablaban de la posibilidad ya de hacer transacciones a través de blockchain y hacer compras parciales, ¿no? Que es, no necesitas estar físicamente acá, lo puedes hacer estando desde otros lugares. Entonces, me parece que en algún momento va a suceder. Creo que todavía falta tiempo, pero definitivamente es algo que sí vamos a ver en el futuro. Ok, y por último, Roberto, ¿qué opinas del mercado disruptivo de edificios bioclimáticos, fachadas verdes, vertical farm, optimización de aguas grises y capacitación pluvial, etcétera? ¿Crees que el cliente está preparado para comprar esta clase de productos? Yo creo que sí, depende mucho de la estrategia de comercialización, es decir, si el beneficio que puedo obtener por todos estos factores, por ejemplo, porque ahora empezamos a ver que hay apoyos de gobierno cuando eres apoyo a la parte ecológica, cuando tienes captación pluvial y empiezas a apoyar y tener esos incentivos y tienes esos beneficios, y el beneficio que puedo tener económico a largo plazo versus el costo adicional que me puede generar el uso de toda esta tecnología o infraestructura verde, definitivamente va a ser interesante. Creo que hoy todos, y otra vez, pensando un poquito en lo que la gente está buscando comprar, que son áreas verdes, espacios abiertos, entre más verde veamos, creo que va a ser más atractivo para la gente. Entonces, yo creo que tienen potencial, creo que es más cómo hacer la estrategia de comercialización. Pues te agradezco muchísimo, Roberto, te agradezco muchísimo por todas estas respuestas, por las dudas que quedaron. ¿Y dónde te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Dónde pueden saber de ti un poquito más? Por supuesto, me pueden encontrar en Twitter como @bob.eses, en LinkedIn como Roberto Eses. Estoy empezando a ser un poco más activo en estos últimos meses, pero gracias por la invitación, Ana Pau, a la Feria del Terreno, a Edgar por esta invitación. Espero que haya sido interesante la información y con mucho gusto, si quieren algo más, a través del equipo de Feria del Terreno podemos compartirles algún detalle adicional. Muchísimas gracias, pues que sepan que tu conferencia va a estar aquí un mes. Igual si tienen alguna duda o lo que sea, pueden revisarlo nuevamente y escucharte nuevamente un mes después aquí en la plataforma. Excelente, muchas gracias. Te agradezco a ti.